José de María, Asunción, Buenos Aires. Hoy es un programa para resolver problemas. 13 cosas que podés hacer con San la Muerte para sacarte de encima trabajo con San la Muerte. Cómo deshacer daños que te hayan hecho con San la Muerte, ¿sí? Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Esto le corre a cualquier persona, ¿sí? ¿Incluye a la gente de la Santa Muerte? Sí, también incluye, pero no está apuntado al público de la Santa Muerte. Para la gente de México que está desesperada con el tema de la Santa Muerte y la doctrina unificada, tienen que tener paciencia, suscríbanse, manden saludos en los comentarios, ¿sí? Para que uno eventualmente libere algún trabajo que la gente de México anda pidiendo que uno libere por ahí, ¿sí? Pero tampoco soy un proveedor de soluciones gratuitas. Que uno tenga una misión con la Santa Muerte no significa que yo deba regalar mi trabajo. Eso no significa que no vaya a ser generoso con el pueblo de México y todo Centroamérica y todo el mundo, porque eso es aplicable a cualquier país. No está circunscrito a un país, ¿sí? Santa Muerte, doctrina unificada. La doctrina unificada de la Santísima Muerte va a estar en el Sabbat de los 24.000 suscriptores. Cuando alcance los 24.000 suscriptores, con la ayuda del pueblo de México y de Centroamérica, va a haber una liberación de información sobre la Santa Muerte en la doctrina unificada. Vamos al asunto en cuestión con 13 cosas que podés hacer con San la Muerte para sacarte trabajo con San la Muerte, ¿sí? Y vamos a ponernos en situación. Situación número 1. Sos una persona que no tuvo problemas nunca con nadie y alguien te tiene envidia por X razón, te quiere sacar tu pareja o le gusta la vida que vos tenés y no la puede tener. Por envidia te hicieron un trabajo para que te caes muriendo. Un trabajo desproporcionado. Suele pasar. Vos no te das una idea de las cosas que la gente te pide, ¿sí? Por venganza. No te das una idea. De cada 10 personas, una quiere aprender. Otra pide el bien para sí mismo o para un tercero. Y 8 piden hacer el mal a los demás. Así funciona. De esos 8 que piden el mal para los demás, el 90% de esa gente es cristiana. Así que son los cristianos los que más piden trabajos de magia negra. No seamos hipócritas. No seamos esas tumbas cariadas, blancas por fuera y llenas de podredumbre por dentro. Pero usted tiene intereses creados en esa cueva de salteadores del templo, Pablo Barrera, correcto. Yo vendo las cuerdas que va a usar Jesucristo para cagarlos a latigazos. Dada la situación, explicado el contexto, vamos con las 13 cosas que vos podés hacer para sacarte un trabajo. Capaz que alguien pagó mucha guita para sacarte un trabajo. Y en este mundo de los trabajos, no seamos más hipócritas. Están los trabajos secos y los trabajos cruzados. Pero vamos a suponer que te hicieron un trabajo con San la Muerte, un trabajo de cementerio, o te pusieron en un ballet, o te pusieron en un pozo. Obviamente para la gente de religión esto ya tiene una solución, así que no creo que sea tan aplicable al africanismo porque el africanismo domina estas cosas. Pero el sanlamuertero no. Entonces te voy a dar las 13 cosas que tenés que hacer y podés hacer y vas a hacer para sacarte cualquier trabajo que te hayan hecho con San la Muerte. San la Muerte va a retirar eso de vos, con o sin razón. Si es injusto lo que te hicieron, es inmediato el cambio. Ahora, si te lo mereces, va a tardar un cachito más. Ruda, albahaca, sal marina y agua bendita. Vas a agarrar de la canilla, vas a llenar media olla y vas a poner a hervir las hierbas. Ruda y albahaca. Romero también podés poner. Hervís 20 minutos. Cuando rompe el hervor, 20 minutos. Apagás el fuego de la cocina, o como le digas vos. Apagás el fuego de la estufa, como decís vos en Latinoamérica. Apagás la estufa y dejás que eso se enfríe a temperatura ambiente. Luego lo colás, lo pones adentro de una botella con agua bendita traída de la iglesia y 9 cucharadas soperas de sal marina. Dejar macerar en frío en la heladera y te bañás por 9 días corridos con esos preparados del cuello para abajo antes de hacerte el último enjuague de la ducha. Eso es lo primero que tenés que hacer vos y tu familia. ¿Sí? Tenés que limpiar el cuerpo de los ataques etéricos de tus enemigos. Es lo primero que hay que hacer. Segundo trabajo de limpieza. Ritual de protección con vela blanca. Vela blanca, incienso de mirra, un trozo de papel y un bolígrafo. Escribir en el papel las palabras protección contra toda maldad, mi señor la muerte. Encender la vela blanca y poner el incienso, ¿sí? A defumar el lugar. Y nada más. Después los restos de la vela, los restos de ceniza los tiras a la basura. Esa es la segunda cosa que tenés que hacer después de bañarte. Ahora vamos a la tercera cosa que tenés que hacer. Después al final yo les voy a decir la cantidad de oraciones que hay que hacer antes de hacer cada ritual y las oraciones que hay que hacer después de cada ritual. Pero lo voy a decir al final. Ahora vamos a dar los procedimientos de los 13 trabajos, ya vimos 2, vamos al tercero, no sin antes decirles
¿Quién pone dinero acá para hacer esto posible? Mira. Ayer Marie, Asunción, Buenos Aires. Gracias a todos los que están adquiriendo nuestros servicios, nuestras velas consagradas, libros de San la Muerte, amuletos que está preparando Mariela de Magia Guaraní, que están yéndose para todas partes del universo, por lo menos en América Latina, para empezar con el universo, es un muy buen lugar. Sí, así que comunícate con los teléfonos que dejamos en la descripción siempre del video para amuletos. Esta semana Mariela va a trabajar mucho con amuletos de magia de pueblos originarios, ¿sí? Magia secreta, magia de campo, ¿sí? Que solamente en Sudamérica sabemos hacer. Sale una moneda, pero una protección con una magia que no manejan en tu zona, sea el país que sea, es un poder, es un comodín, una carta guardada que vos tenés y nadie debe saber. Es una ventaja competitiva en estos tiempos. Comunícate con mi mujer. Hazlo ahora. Te podés conseguir una mano de Fátima, un ojo turco, una turmalina negra, una piedra de ónix, un pentagrama, una estrella de 5 puntas hecha de plata y ponerlas todas dentro de una bolsita de terciopelo rojo oscuro o negro o azul, ¿sí? Esas que tienen el hilito arriba, y llevarlo en la cartera. Eso es para cortar el mal de ojo de calle, para cortar la mala mirada, la mala pisada y el mal momento. Y obviamente tenés que tener siempre en la billetera, y este es un bonus track, una estampita de Osvaldo Pugliese, el único comunista que ha servido al mundo. En una botella de agua mineral, 9 gotas de aceite de sándalo, ¿sí? Ponemos 3 cucharaditas de té de bicarbonato sódico y una cucharada sopera de sal gruesa, sal marina, ¿sí? Adentro de una botella de agua mineral, dejar macerar y hacerse esos baños, ¿sí? Lo superpongo a los otros baños, no, lo vas haciendo secuenciales en ciclos de 9 días las cosas. Si tenés el primer baño 9 días, segundo baño que es un poco más pesado. Vamos sacando de adentro hacia afuera las cosas. Para sacar las cosas de adentro usamos unos materiales de la naturaleza, y para sacar las cosas más cerca de la superficie de nuestro cuerpo etérico usamos otros materiales que son más eficientes en su combinación para extraer toda esa magia negra de mierda que te hicieron. Sal marina o de roca, 4 cuarzos en las 4 puntas de tu casa. Si el cuarzo detiene, si en las esquinas de tu casa, en las 4 puntas más lejanas de tu casa, en tu parte interna de tu casa, poné en una macetita secreta, así con un adornito, un enano de jardín, lo que sea, una piedra de cuarzo blanco en las 4 puntas de la casa, ¿sí? Sirve para parar algunas cosas, es decir, las personas que entran se van a sentir siempre cómodas. Lo que sí tenés que tener cuidado con que no se queden mucho tiempo. Igualmente las piedras hacen que la gente no esté mucho tiempo sentada, sino que se siente inquieta si tiene malas intenciones y se vaya, ¿sí? Otra señal interesante en la magia de campo argentina es que cuando alguien va a hacer un asado y querés descubrir a un traidor, tenés que agarrar un ají de esos rojos, los morrones, y abrirlo en mariposa y poner el lado de las semillas para abajo de donde estás juntando las brasas para hacer el asado. Te vas a poner un pañuelo rojo con 3 nudos acá, vos que sos de campo, y te vas a poner los calzoncillos al revés. Te vas a poner a hacer el asado para todos tus amigos este fin de semana. El primero que tosa es un traidor. Salves a la muerte. Es decir, con el humo, ¿sí? del ají, ¿sí? El humo mágicamente en un asado entre la gente te va a indicar cuál es el traidor. Pero te tenés que poner los calzones al revés, y como ayer te tenés que hacer 3 nuditos con un pañuelo rojo, que puede ser de cualquier material, puede tener cualquier dibujo, pero tiene que ser en esencia color rojo, ¿sí? Un detector de traidores, ese te lo tiro de bonus track, por supuesto, de generoso y maravilloso que soy. Y ahora el tema de fondo, ¿sí? El 6º trabajo que vamos a hacer. La oración al justo juez negro. Justo amansivo, así como amansaste al mancebo, quiero que me amanses a poner el nombre de la persona, fulano de tal. No lo dejes en silla, en cama, ni mujer ni hombre, dependiendo de la persona, que no tenga un rato de tranquilidad.
Lucifer, Lucifer. Así como condujiste las 4000 almas al infierno, quiero que me conduzcas a fulano de tal. Si estás durmiendo, no le dejes tranquilidad. Su cama, llénala de abrojos, y su almohada, llénala de piedras. Lucifer, no lo dejes tranquilo, con la cola del diablo, que es la más larga que hay. Quiero que me ates a fulano de tal. En reuniones tranquilidad no tenga, hasta que a mí no esté unido o vencido por completo. Todo esto te lo pagaré con rezártela 3 veces a las 12 de la noche y a las 12 del día por única vez. Y esta modificación de la oración del justo juez negro es para salvar sus vidas literalmente, si es algo injusto lo que están pidiendo. Esta oración es potente si lo que pedís es justo. Si pedís una maldad injustamente, prepárate para las consecuencias. Por eso la doy entera la oración. La podés hacer cuando vos decidas, pero más vale que sea justo lo que pidas, porque el justo juez negro es el más justo de todos. Botella protectora contra la magia negra, botella de vidrio, clavos oxidados, vinagre, sal gruesa, dientes de ajo y un trozo de tela negra. Procedimiento: llenar la botella con los ingredientes mientras se visualiza que están absorbiendo y neutralizando la magia negra. Sellar la botella y enterrarla en un lugar seguro, fuera de la casa, ¿sí? No adentro de la casa, fuera de la casa. Octavo trabajo: saumerio con romero y salvia. Ramas secas de romero y salvia arrancadas de la planta de ser posible, ¿sí? Si no, conseguirlo en la arboristería. Cuanto más cerca del arranque de la planta, más prana tiene, mejor va a funcionar la mixtura mágica. Por eso se pide arrancado, ¿sí? O caído del árbol las cosas. Ramas secas de romero y salvia, quemar la hierba y pasar el humo por tu cuerpo o en tu hogar mientras recitas la oración a San la Muerte de protección, por 13 veces por lo menos, y visualizas una luz blanca que llena toda tu casa. Sí, ese sería el procedimiento. Es decir, usas a San la Muerte como un espejo para que la oscuridad no se pueda reflejar y emita luz. Entonces San la Muerte empieza a protegerte con luz, no con oscuridad. Entonces todo lo que sea oscuridad se va a ir de tu vida. Plantas que tenés que tener en la puerta de tu casa: espada de San Jorge, ruda macho, romero, un limonero, cactus, ¿sí? O como lo llamen en tu localidad, tunas, ¿sí? Con espinas, ¿sí? Tenés que tener aloes, tenés que tener un plátano, de ser posible, entre otras plantas sagradas que tienen propiedades mágicas de protección con el santo. Teniendo son cosas naturales, cosas que se pueden conseguir en cualquier país, ¿sí? Si no, comprarás la semilla y plantarás por primera vez una planta que quizás sea una materia pendiente en tu vida, aparte de escribir un libro y tener un hijo. Porque si ninguna de las 3 cosas hiciste, no servís para un carajo. Espejo protector, ¿sí? Para Salamuerteros a partir de hoy y por supuesto para todos aquellos que tengan Eyú Caminalúa, Laroye, allí para todo el mundo allí. Espejo protector, ingredientes: espejo pequeño, sal marina y vela blanca. Dejar el espejo al aire libre durante una noche de luna llena para cargarlo mirando hacia la luna, ¿no? Luego colocar el espejo en la entrada de tu hogar o habitación con la intención de que refleje toda energía negativa que intenta entrar. En un platito prendes la vela a la intemperie, en el momento del cenit de la luna llena. También te podría agregar que pusieras un bowl, lo llenaras de agua a la mitad, pusieras el espejo adentro y esa agua, después que sacás el espejo para ponerlo en la puerta, la guardás en una botella que ya pintaste de negro con aerosol por afuera, con la tapa de metal también todo de negro, y guardás esa agua de luna, ¿sí? Te va a servir algún día, ¿sí? Para desterrar malos pensamientos. Si tenés mucho mal un día, tenés malos pensamientos, que pensás pelotudeces o cosas, agarrás
Pones 9 gotas de un gotero de esa agua, porque te va a doler un montón, en un balde de agua y pasa el trapo húmedo por toda la casa y se va a la mierda todos los malos pensamientos. También otro bonus. Cuarzo rosa, también quiero agregar a la turquesa y al oro, combinado, sobre todo la turquesa y el oro tiene propiedades comunicativas. La turquesa con el oro combinados es una especie de teléfono que vos podés tener con San la Muerte para llamarlo. Porque San la Muerte puede vivir en una joya hecha de una piedra de turquesa adentro de un engaste de oro 18 o 14, no tiene por qué ser 22. ¿Sabían que el oro de 24 quilates no existe, no? Bueno, les aviso para que sepan. Entonces, eso tiene que estar en la entrada. Si tenés jardín, genial. Si no, siempre el método de la planta de plástico y el macetón cuadrado, con falsa tierra. No tiene que haber tierra real. En la entrada de tu casa. Si no tenés jardín porque vivís en un departamento, lo haces en la entrada de tu casa esto y metés ahí abajo estas cosas. También los talismanes que expliqué con anterioridad se pueden poner dentro de una maceta a la entrada. ¿Por qué? Porque esa es la zona donde entran y salen los espíritus, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Las puertas están en un lugar por una razón. Las puertas hay espíritus que se dedican a marcar dónde se abren y se cierran puertas, porque cuando se forja una puerta y se coloca, también se debe forjar una puerta y colocarse en otra dimensión para compensar la apertura. Por eso las puertas son tan importantes. Aceite de protección con San la Muerte. Ingredientes: aceite esencial de romero, aceite esencial de mirra y aceite base, como aceite de oliva podés usar, aceite de oliva de la cocina o aceite de almendra. Yo prefiero el de oliva. Mezclar los aceites y ungir tu frente, muñecas y tobillos antes de salir de casa, pidiendo protección y visualizando una barrera energética a tu alrededor y a San la Muerte detrás tuyo, protegiéndote a vos y a tus seres queridos. ¿Sí? Como que salís a una guerra, salís armado con un santo protector que está detrás tuyo cortando lo que algunos hijos de ellos equivocados hicieron contra vos. Lo podés hacer. Y un ritual del limón. El limón, ¿sí? Que es un clásico de la brujería. En el caso, para cortar cosas con San la Muerte, trabaja con la energía solar. Esto se debe hacer a las 12 del mediodía, de la siguiente manera. Ritual del limón. Un limón fresco, sal marina y un vaso de agua. Cortar el limón en 4 partes y colocarlo en un plato con sal marina. Ponen un colchón de sal marina y ponen los 4 gajos que cortaron. Dejándolo en un lugar a la intemperie, en el sol, ¿sí? Que esté al sol para absorber, ¿sí?, las energías negativas y a la vez cargar la energía propia del limón a nivel espiritual. Eso se lo dejan así a la intemperie. Al tercer día de eso van a agarrar una bolsita negra, van a poner la sal y ese limón, van a hacer 3 nudos y lo van a dejar en un cruce de avenidas con 3 monedas y no van a pasar por ese cruce de avenida por menos de 7 días, no pasen por ahí. Entonces toda la energía, toda la mierda que queda dando vuelta alrededor de tu casa o de la gente que entra y sale, que no es mala, que es gente apreciable, amigos tuyos, pero son perdedores y traen toda su mierda dentro de tu casa. Y con esto son barreras de contención que hacen que las porquerías, ¿sí?, que esta gente tiene queden esperando afuera hasta que salga la persona de la cual son propiedad, digamos. Entonces está todo bien, pero tu mierda déjala afuera, acá entras limpio. Es como sacarse los zapatos a entrar a un hogar. Con estas cosas vos lo que vas a lograr es realizar una protección que si la mantenés en el tiempo vas a cortar cualquier clase de trabajo. Para los católicos se empieza persignaciones 9 sobre un vaso de agua. Una vez que se persignaron 9 veces sobre el vaso de agua, se toman ese vaso de agua. 9 Dios te salve María. 3 oraciones a San Antonio San Cayetano, cualquier San Antonio, Niño de Atocha, etc. 3 oraciones corridas. Luego 3 oraciones corridas a San Jorge. Y después una novena de San Cipriano. Y después 13 veces la oración de San la Muerte. Eso al principio de cada uno de estos 13 rituales y después al final de cada uno de estos 13 rituales. No lo voy a volver a explicar. En síntesis, acá tenés que con 2 boludeces, el otro se cortó con 4 pies, ¿sí? Y vos con 2 bolsitas de sal te sacaste el quilombo de encima. ¿Por qué? ¿Es suficiente para sacarme todo el quilombo? No lo sabemos. También es cierto que si corrió sangre en contra tuya, tenés que compensarlo de alguna manera. Y la forma de compensarlo cuando vos no haces sacrificios animales, que trabajás en seco, es el tiempo. Si vos no cortás o no tenés derecho de corte, kosher o lo que sea, en la religión que sea, de sacrificios animales, te tenés que fumar una recuperación lenta. ¿Por qué? Porque para compensar esa sangre se requiere esfuerzo del que está pidiendo el favor, que a la vez es el damnificado. Pareciera como que el damnificado tiene que poner más esfuerzo si no hace lo mismo que el malo. Correcto, esa es la verdad. Para eso existe el macumbero. El macumbero es el intermediario entre la parte del mundo de los espíritus que hacen arreglos por izquierda con los otros espíritus. Como es arriba, es abajo. Si hay corrupción en la tierra,
Hay corrupción en el cielo y en el infierno, es decir, hay zonas de acuerdos, hay intercambio de rehenes espirituales. Abran los ojos. Esto es una prisión para desarrollar el espíritu. En niveles de limitación jamás imaginados por espíritus anteriores a nosotros. Entonces, la energía psíquica de tu oponente imprime cosas en el tejido social. Por eso el conocimiento es tan importante, porque al conocer más, tenés más poder. ¿Por qué? Porque ampliaste tus horizontes de afectación del tejido psíquico de la humanidad. Por eso, a veces hay que tener cuidado con aquellos bobazos que hacen exorcismo o se hacen, ¿sí? Los guerreros de la justicia. Mijael jamás en la historia de su existencia va a revelar quiénes son sus guerreros. Por más que vos le ores 50.000 veces a Dios, hay cosas que no las maneja Dios. Y Dios, vamos a decirlo así para no ofender a nadie, en todo caso Dios no se ocupa de esos asuntos y dejó a esta gente para administrar este tipo de quilombos de menor importancia comparada con el hambre, con la injusticia, con la desigualdad en el planeta, con cómo arruinamos las cosas y bla, 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 que mal utilizado es después para agendas que no tienen nada que ver con la defensa de ese tipo de cosas tan importantes. Entonces el sistema está corrupto, desde lo espiritual hacia lo material. ¿Por qué? Porque la corrupción es una función del universo. Fíjense que la palabra corrupción tiene una relación directa con podredumbre de órganos. Es decir, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, fue desmaterializado, no vio corrupción, no se pudrió su carne. Entonces la corrupción tiene que ver con lo putrefacto, con el estado de putrefacción de lo muerto, que se transforma en abono del suelo para producir nueva vida. Corrupción y pudrición es lo mismo, por lo cual es una función transformadora del universo, por lo cual la corrupción es inherente al sistema. El sistema contempla la función corrupción dentro de la dualidad en la que experimentamos nuestra vida. Los que combaten contra la corrupción le dan fuerza, porque la corrupción es silencio, es acuerdos por detrás que otros no pueden ver, y sucede las 24 horas, los 365 días del año, todo el tiempo, en todos los estratos de la humanidad. Probablemente alguna persona de mucho poder en el mundo esté viendo este video ahora, vos que me estás mirando de tu penthouse en alguna otra parte del planeta. Esto es verdad, pero te pasa a vos que tuviste que ir a hacer arreglo y tragarte un sapo con alguien tan poderoso como vos, que lamentablemente te lleva ventaja y te tuviste que ir a comer un sapo, ¿sí? Y el muchacho que vive en una zona donde hay maras tiene que pagar un peaje para poder entrar a su casa y que no lo maten. Las dos cosas son pudrición, corrupción, pero son funciones del sistema. Si querés eliminar la corrupción, tenés que eliminarla de vos, y para eliminarla de vos tenés que trascender la materia y dejar de tener la necesidad de corporalidad. Estos son los misterios del Arcángel Rafael, que los vamos a ver debido a una promesa sobre divulgar una información de Rafael que vendrá en los próximos videos antes del fin de año. Espero que les haya servido. Mi nombre es Pablo Barrera. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. Suscríbete, apretá la campanita, bla, bla, bla. Buenas noches y buena suerte.